Listo. Bueno, pues escucho entonces si me van a presentar de alguna manera. Muy bien. Pues buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Nicole Flores Sedano y formo parte del equipo de SAICSAIN UNAM. Les damos la bienvenida a nuestro último ciclo de conferencias de este año 2023, que ha sido dedicado a niños, niñas y adolescentes. En nuestra primera ponencia nos acompaña el doctor Óscar Sánchez Guerrero con el tema Adolescencia, cambios extraños que hay en mí. El doctor Óscar Sánchez tiene una maestría de psiquiatría infantil y de la adolescencia, es miembro numerario de la Academia de Pediatría, es director del Consejo Mexicano de Psiquiatría hasta el año 2025, médico especialista en el Servicio de Salud Mental en el Instituto Nacional de Pediatría y es encargado del Servicio de Salud Mental del mismo instituto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Sea bienvenido. Le cedo la pantalla y al público. Bien, muchísimas gracias. Un saludo a este grupo, yo diría bastante entusiasta, cuyo nombre se me dificulta pronunciar, pero creo que es una labor muy loable esto de poder ser, desde que somos estudiantes, pues parte de un consorcio de información, en este caso sobre la salud mental. A nosotros como Servicio de Salud Mental del Instituto nos da mucho gusto compartir con ustedes la posibilidad de explicarles un poco lo que hacemos, porque son temas que nos parece que se hacen poco en la escuela de medicina y que es importante que cuando uno se forma tenga este conocimiento pues para poder tomar decisiones de por dónde voy a caminar con mi conocimiento médico, ¿no? Es una especialidad médica de entrada indirecta, quiere decir que para ser psiquiatra de niños uno tiene que ser psiquiatra primero y luego hace una segunda especialidad, en este caso psiquiatría de niños, que es lo que mi grupo de trabajo con el que vamos a compartir con ustedes estas sesiones, son los residentes de segundo año de psiquiatría infantil, que son psiquiatras formados que están a punto de terminar psiquiatría infantil. El tema general es la adolescencia y consideramos que es un tema donde los médicos, todos los médicos que trabajamos con adolescentes, es decir, pediatras, médicos internistas, todo tipo de médicos, debemos o deberíamos ser expertos en desarrollo. Y de lo que voy a hablar ahorita es la primera sesión de este grupo de temas, es hablar sobre el desarrollo normal. Esto que percibe el adolescente como cambios en su cuerpo, en su forma de pensar, en su forma de sentir, que son a veces difíciles de manejar para ellos porque no los comprenden y sobre todo si no hay un grupo de adultos o de gente alrededor que le pueda ayudar a entender esto, entonces se convierte en un problema más difícil de manejar. Pero entonces el tema general es la adolescencia, que es una etapa de desarrollo importante para la salud mental, y la segunda, el subtítulo, digamos, de esto son los cambios que hay en este adolescente, entendidos como los cambios normales del desarrollo. Y de eso voy a hablar en esta ocasión para poder dar paso en las otras sesiones a temas específicos ya de psicopatología. Entonces, pues, de lo que quiero comentar con ustedes es precisamente cómo vamos a desarrollar todos estos temas. Entonces, primero, eh, el desarrollo durante la etapa adolescente lo vamos este es el tema formal, digamos, de lo que quiero comentar con ustedes y esta diapositiva simplemente son un poco las actividades que hago, pero bueno, ya las platicamos hace un rato. En todo caso, de lo que quiero hablar hoy son estas cosas. Un concepto sobre la adolescencia, una perspectiva del desarrollo. Nosotros creemos que debemos ser expertos en desarrollo normal para entender después la psicopatología. Algunas cosas de la adolescencia, hechos epidemiológicos sobre la adolescencia, que es importante que sepamos lo que está pasando con los adolescentes en nuestro país. Alguna explicación sobre por qué los adolescentes son como son desde el punto de vista psíquico, y para eso voy a utilizar una de muchas teorías que hay, que en este caso voy a utilizar la teoría de Erik Erikson, que es un experto, fue un experto en desarrollo, un psicoanalista de los años 40, 50, viviendo en Estados Unidos en ese momento, y que desarrolló toda una teoría para entender el proceso adolescente y el resto de la vida de los seres humanos. Y vamos a hablar también sobre otras cosas que están pasando en el cerebro de los adolescentes, porque debemos entender que
no es solamente un aspecto psíquico, es toda una serie de cambios físicos y que ese cerebro también se está modificando. Y al final, pues vamos a platicar algunas cosas sobre la situación psicosocial de la adolescencia, porque no podemos hablar, y de una vez lo comento, no podemos hablar de un adolescente típico. Estamos hablando en nuestro país y en muchos países de adolescentes que hay clase media, clase alta, clase baja, adolescentes rurales y adolescentes citadinos, adolescentes que tienen ambientes difíciles y adolescentes que tienen ambientes donde tienen recursos, que tienen educación o que no la tienen. Entonces, es muy difícil hablar de una adolescencia tipo. Tendemos a hablar del adolescente como si fuera un grupo exactamente igual por todos lados y no es cierto. Eso es parte de lo que quiero comentar en esta plática que espero dure efectivamente los 50 minutos a que me he referido. Bien, entonces, entrando ya en detalle, ¿qué es lo que quiero platicar con ustedes? El latín, que es la madre de nuestro español, eh, define a esta etapa de la vida como una etapa de desarrollo. Y adolecere, en latín, quiere decir desarrollarse. Si lo buscamos en los diccionarios, probablemente el diccionario, desde mi punto de vista más serio y más recomendable, es el diccionario de la maestra María Moliner, que en los años 70 del siglo pasado desarrolló este diccionario del uso de la lengua del español y habla de que es un periodo en la vida de una persona entre la aparición de la pubertad, que es algo que es importante que recordemos. La pubertad son una serie de procesos fisiológicos, endocrinológicos, que determinan el paso de una etapa de niño a una etapa, en este caso, adolescente. Pero es un proceso biológico. Esto marca el final de la infancia y va a pasar un cierto tiempo hasta que se estabilice este proceso y eso marca el inicio de la edad adulta. Entonces, la adolescencia es un periodo entre el inicio de la pubertad y el fin de los cambios que se dan lugar para entrar a la vida adulta. Y esto es el primer problema que tenemos porque no hay una etapa precisa, depende de muchos factores que son los que vamos a ir comentando en un momento. Las grandes organizaciones, la OMS, va a definirlo como esta segunda década de la vida. Y ellos dicen entre 10 a 19 años, grosso modo. Y implica que va a haber importantes cambios, tanto físicos como psicológicos, pero sobre todo sociales. Aquí, infortunadamente, ya hay una mezcolanza de algo que queremos separar, la parte biológica de la parte psicosocial. Pero ya aquí nos muestra que efectivamente este es el tema central en la adolescencia. Por supuesto que no estamos totalmente de acuerdo cuándo va a empezar y cuándo va a terminar, porque hay todos estos determinantes que estamos comentando. Probablemente está muy claro que dependiendo factores fundamentalmente endocrinológicos, eh, va a haber una, una, una serie de elementos externos al organismo que determinan este inicio de la pubertad. Por ejemplo, los rayos ultravioleta. Las chicas y chicos que viven en la costa, que tienen los rayos del sol directamente de otra manera, pues en sus cuerpos, en su organismo, empiezan los procesos de pubertad antes que los que viven en zonas montañosas, por ejemplo. Este es un proceso que también ha cambiado a lo largo del tiempo. En el siglo XIX o a finales del siglo XIX se hablaba, por ejemplo, que en ciertas zonas europeas, básicamente donde había poco contacto con el sol, la pubertad podía iniciarse o la primera menstruación, en el caso de algunas chicas, podía iniciarse después de los 15 o 16 años. Esto ha ido cambiando en todo el mundo y hoy empieza mucho antes todos estos procesos. Por eso, la conceptualización del inicio de la adolescencia pues ha ido cambiando. Y el término de la adolescencia también ha ido cambiando porque si teóricamente es cuando entramos a la edad adulta, la realidad es que a los 19, 20 años uno está terminando de estudiar cuando ha podido estudiar una carrera, no tiene un trabajo estable o le falta años para lograrlo, teóricamente todavía no ha formado una pareja estable, no ha empezado a tener hijos, es decir, no ha desarrollado todavía los procesos que hablamos de una vida adulta, por lo cual no podríamos decir que a los 20, 25 años ya se acabó la adolescencia, sino que más bien estamos viendo a nivel social que la adolescencia, los procesos adolescentes se van alargando porque la persona tiene que aprender a competir de manera diferente. Tenemos que estudiar especialidades, maestrías, doctorados, etcétera, y seguimos siendo estudiantes a veces medio eternos y eso nos va retrasando nuestro contacto adulto con el mundo. Entonces, todo eso son factores psicosociales que hacen que la adolescencia no sea un periodo tan claramente definido. Esta es la parte importante de todo esto. Y entonces, cuando hablamos de desarrollo,
si hablamos de un desarrollo normal, tenemos que entender que en todas las personas vivas es un proceso multigenerado, es decir, hay el aspecto biológico, todo lo que acabo de comentar, también está el proceso de la estimulación social, donde vivimos, el medio que nos modifica nuestras formas de ser, y por supuesto, el primer medio inmediato en el que nos desarrollamos, que es el contacto madre, padre, hijo. Y eso determina formas de ser que se van haciendo más grandes conforme el sujeto va saliendo de su grupo familiar y va, sobre todo en la adolescencia, empezando a tener contacto con otras formas de vida, ¿no? Con otras formas de ver la vida que estamos teniendo. Entonces, si se fijan, cuando hablamos de desarrollo, no estamos hablando solo de procesos biológicos, tampoco estamos hablando solo de procesos psicológicos y tampoco solo de procesos sociales. Es la mezcla de todo esto lo que nos va a dar ese adolescente que estamos tratando de entender, de estudiar y de entender. Esto que están ustedes viendo acá no lo voy a desarrollar, pero es una teoría más sobre desarrollo. Esta es la doctora Margaret Mahler, una inglesa que trabajó mucho con niños pequeños. Y como ustedes pueden ver, no voy a hablar de esto, pero como ustedes pueden ver, eh, la vida psíquica del sujeto empieza desde antes del nacimiento. Entonces, si ustedes checan, aquí está el cero, el mes cero, el momento del nacimiento, donde ya hay una serie de cosas, este cuadrito azul, que son lo que llamamos las fantasías preconceptivas. Esto es lo que los papás esperan de ese hijo que vendrá antes de que venga. Todos los papás y mamás, cuando van a ser el hijo, tenemos fantasías de cómo va a ser ese hijo, según nuestra propia historia. Y eso determina lo que esperamos de él. Luego Mahler dice que al nacimiento el niño entra en una especie de etapa autista, no tiene que ver nada con autismo, es desarrollo normal, pero donde el niño está vuelto sobre sí mismo y poco a poco empieza a salir de ese cascarón y va a entrar a una relación con su mamá que le llamamos etapa simbiótica, que tiene varias etapas, como la ansiedad de separación, la etapa de práctica, la etapa de reabastecimiento, hasta que a los 3 años, por lo menos en principio teórico, el chico, al 3 años son los 36 meses, alcanza la posibilidad de ser un sujeto relativamente independiente a nivel psíquico. Esto que les estoy contando solamente me está sirviendo ahorita para entender que cuando el muchacho llega a la adolescencia, ya trae toda una carga psicológica, digamos, de lo que se le ha enseñado en su casa, de lo que se le está enseñando en la escuela, de lo que su familia espera de él, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo en el niño y el adolescente es un proceso a largo plazo, donde pasan muchísimas cosas. Hoy solo nos vamos a dedicar a trabajar ese pedacito que es la adolescencia. Pero atrás de eso, antes de eso, pasaron ya muchas cosas. Y creo que es importante que recordemos que a veces eso que pasa determina con mucho el estilo de funcionamiento de cada quien. Y ya entrando al tema de lo que yo les decía sobre la teoría de Erik Erikson, que habla sobre el desarrollo del ser humano desde que nace hasta que se muere, aquí lo que están viendo ustedes es una especie de escalera donde los seres humanos, según la teoría de Erik Erikson, vamos pasando escalón por escalón para ir llegando hasta la etapa 8, que es la etapa de la vejez, donde los seres humanos nos la pasamos todas las etapas previas luchando entre sentimientos contrarios. Cuando nacemos, en la etapa 1, la lucha interna es en aprender a confiar en mi mamá, en que ella va a estar ahí para cuidarme, o no confío. Si cada vez que tengo hambre o tengo necesidad de que me limpien o de alguna necesidad, hay una mamá que lo hace, aprendo a confiar. Pero no siempre pasa eso. Seguramente ustedes pues pueden pensar en historias terribles de niños que han sido o abandonados o mamá está deprimida y no les hace mucho caso o hay otros conflictos y entonces no desarrollan esa sensación de confianza de que me van a cuidar. Entonces desarrolla otra sensación que es la contraria, que es la desconfianza básica. Y eso va generando que las personas vayamos eh, modificando nuestra forma de ser para alcanzar un cierto estilo de funcionamiento. Y cada etapa, como ustedes pueden ver, es una lucha entre contrarios. La siguiente etapa es de alcanzar la posibilidad de autonomía de hacer las cosas como yo sé hacerlas. Si no lo logro, me quedo avergonzado porque estoy expuesto al ridículo ante los demás, etcétera, etcétera. Y la etapa 5 es precisamente la etapa de la adolescencia. Es cuando el sujeto ya está bien metido en los aspectos escolares, está aprendiendo el funcionamiento adulto del uso de matemáticas, puede ser buen alumno, mal alumno. No hablo aquí de inteligencia, sino simplemente de cómo el sujeto
entra al mundo del funcionamiento adulto, el mundo escolar. Y entonces se alcanza la adolescencia. Por eso hablamos que más o menos 10 años, 11 años, 12 años, cuando empiezan los procesos puberales biológicos. Ahí el sujeto se tiene que adaptar a eso. Antes era un niño que vivía en un grupo social y obedecía o era berrinchudo, lo que fuera, pero vivía dentro de un grupo familiar. A partir de la adolescencia, el mundo se amplía porque pasan varias cosas. La primera es que el cerebro de estos niños cambia porque madura, empieza a madurar un proceso madurativo que ya discutiremos más adelante, pero empieza a modificarse y entonces empieza a pensar de manera diferente. Y lo que antes era mi grupo único, mi familia, empieza a ser barrido por lo que empezamos a tener del mundo externo. Me interesa más lo que pasa afuera. Mis amigos se convierten en más importantes que lo que es mi familia. Y entonces eso hace que el sujeto en esta etapa adolescente lucha entre dos procesos, el tener identidad o no tenerla, una difusión de su rol. ¿Qué cosa es la identidad para Eric Erikson en la adolescencia? Básicamente es saber quién soy yo y para qué estoy aquí. Si se fijan, suena muy simple, pero en realidad es bastante complejo. Tener claro quién soy yo a nivel social, profesional, sexual, personal, familiar, es decir, tener lo que yo soy y, y esa es mi relación con el mundo, es un proceso largo. No en balde, la adolescencia es un proceso de 10 años frecuentemente, ¿no? O a veces hasta más. El sujeto que está luchando entre saber quién es y para qué está aquí, le va a costar trabajo ese proceso. Todos, cuando los que pasamos por la adolescencia, hicimos eso mismo. Unos nos contestamos de una manera, otros nos contestamos de otra, y otros no nos hemos contestado aún, porque seguimos atorados en ciertos aspectos de identidad. Entonces, como verán, el proceso es un proceso psíquico bastante difícil, pero ese proceso psíquico se da a partir del momento que la pubertad destapa toda una serie de respuestas endocrinológicas. Eso es algo muy importante. Y después vendrán todos los procesos de adaptación a eso. Como ustedes pueden ver la etapa 6, ya es un adulto joven que va a formar pareja, que logra intimidad. La etapa 7 es un sujeto adulto ya que está compartiendo su conocimiento de la vida con los suyos, con su grupo. Y al final llega la edad de la vejez, donde el sujeto pues ya puede revisar lo que hizo en la vida y se sentirá tranquilo y contento de lo que hizo, o no, no lo de dinero solamente, estoy hablando de cómo se siente de lo que ha hecho con su vida. Entonces, como verán, esta es una escalera, pero no necesariamente es una escalera siempre en un sentido positivo. Siempre nos vamos a atorar en algunas etapas, pero para lo que quiero usar este esquema es simplemente para insistir en que a la mitad del proceso está la adolescencia. Y eso va a determinar el tipo de adulto que seamos. Entonces, pues, Erikson hablaba de estas 8 edades del hombre. Vamos a decir rápidamente algunas cosas. En este primer año de vida se logra la confianza básica, la sensación de que me van a cuidar, de que tengo certezas en la vida de ser cuidado y ser querido. La siguiente etapa, 2, 3 años, el sujeto, a los 2, 3 años, el niño ya puede hacer cosas físicas, pero también es cierto que a veces los adultos, las mamás, no los dejamos. Y entonces, el limitar de sus capacidades hace que el sujeto se quede con una sensación de vergüenza. Después, esta habilidad de querer y poder hacer las cosas hace que todos los niños entre los 3 y los 5 años, pues quieren hacerlo todo, ¿sí? Es la etapa del por qué pasan las cosas, él quiere hacer todo, quiere comer solo, quiere vestirse solo, quiere tomar decisiones, ¿no? Eso es tener iniciativa. Dependiendo cómo los adultos lo regulemos, lo controlemos o lo entorpezcamos, el niño se va a sentir culpable o no de tener esos logros. Entonces la lucha es entre contrarios y por eso es de esta manera, ¿no? Eh, la etapa escolar es una lucha donde, decía yo, el sujeto entra al mundo adulto, que es el mundo de las matemáticas, del lenguaje escrito, de los aspectos formales de la escuela, ¿no? Y entonces hay gente que le va bien, que usa esas herramientas y las usa bien, le va bien con la escuela, pertenece al grupo de los aplicados, está trabajando bien, le gusta ir a la escuela, y hay otros chicos que no porque sean tontos, sino que no les gusta tanto, entonces empiezan a estar como más atrás, y eso hace diferencias en el grupo escolar entre los chicos que se sienten capaces de funcionar en este proceso y los que no se sienten igual y que se sienten inferiores. Y así es como llegamos a la adolescencia. Ya dijimos que el proceso adolescente lo que va a implicar es logro de la identidad, es decir, quién soy yo y para qué estoy aquí.
¿Cuál es mi identidad? Y hablaba yo de identidad laboral, social, familiar, sexual, de todo tipo, ¿no? No es en la adolescencia que se generan estas cosas. En la adolescencia descubrimos lo que traemos atrás. No es en la adolescencia que yo decido que quiero ser heterosexual. Tengo una historia que me lleva a aceptarme heterosexual en ese momento o no. No es en este momento que decido que quiero ser doctor, por ejemplo, ¿no? Es una historia que traemos de cómo nos dijeron nuestros papás que teníamos que ser para que en este momento podamos agarrar las herramientas y decir, ah, entonces sí quiero ser doctor, porque ya tengo cierta información, que en general siempre es mala, pero bueno, tomamos esas decisiones. Pero es en la adolescencia que está esta lucha. Decíamos, después de eso se establecen relaciones de pareja, que es lo más común, que es la época en que la gente, la mayoría de la gente empieza a tener parejas estables, la adultez joven, luego viene esta parte de la generatividad y la lucha contra el estancamiento, que es cuando uno ya es un adulto que puede dar su experiencia a las siguientes generaciones, y por último, decíamos, la sensación de integridad o de desesperación que puede tener un viejo cuando puede revisar su vida y saber que lo ha hecho y lo ha hecho a gusto y que lo ha hecho bien, o no, y ya no se puede uno regresar a corregir los errores que uno tuvo. Entonces, si se fijan, para Eric Erikson, la vida es un proceso continuo de cambio evolutivo, donde la adolescencia es un pedazo de esta, pero la adolescencia puede ser un parteaguas entre esos dos estilos de ser de niño con el de ser adulto. Un buen adolescente es un adolescente que va a tener estos conflictos y que va a permitir tener una adultez sana porque se va a hacer estas preguntas. Entonces, de ahí que es muy importante que hoy comprendamos a la adolescencia como un proceso diferente. No son niños grandes ni son adultos chiquitos, son adolescentes. Es un proceso intermedio entre estos dos. Entonces, pues, con esto la idea es dejar claro primero que el desarrollo infantil y adolescente no es un desarrollo mecánico donde la etapa uno le sigue la etapa 2 y luego sigue la etapa 3 y luego la 4 y la 5, entonces llega uno a ser un adolescente perfecto, como ustedes ven aquí, una columna bien derechita. La realidad es que no es así la vida. La realidad es que nacemos, tenemos una mamá que más o menos nos ayuda a sentirnos confiados, pero también es cierto que a veces pasan cosas en la vida y entonces a veces mamá no está tan segura de que nos va a atender bien o no es tan fuerte para poder aguantar las cosas que pasan con la vida, o hay conflictos de pareja y entonces se pelean más que cuidar al niño, etcétera, y entonces el desarrollo ya no va saliendo del todo bien. Y llega el niño a una etapa donde quiere hacer cosas pero no lo dejan, y entonces llega a la escuela y pues le va mal con la escuela porque no es que sea tonto, sino que no está funcionando porque no tiene un apoyo familiar. Y entonces llega la adolescencia y si ustedes se fijan en esta torre adolescente, esta etapa 5 de esta otra columna, pues no se está sosteniendo en nada, ¿no? Esa, esta, este cubo no tiene sostén abajo. Por esa razón, la adolescencia es una época de alto riesgo psíquico, porque si no ha sido un buen desarrollo, entonces no tiene de dónde sostenerse para aguantar todos estos procesos que va a tener. La adolescencia tradicionalmente es una etapa de alto riesgo para enfermedades físicas, para enfermedades mentales y para alteraciones de la vida social. Ya veremos cuál es la problemática de los adolescentes en un momento más. Bueno, no es solo cuestión de tiempo. Podemos valorar a adolescentes y niños que aunque tengan la misma edad no tienen el mismo nivel de desarrollo. Todos ustedes lo pueden ver. Nosotros trabajamos en un hospital donde vemos patologías muy graves y los niños, algunos niños, por ejemplo, con cáncer, no porque tengan 8 años y tengan el mismo diagnóstico, funcionan igual, o porque tengan 11 años y tengan cierto diagnóstico, funcionan igual. ¿De qué depende? De la historia familiar, de qué tan seguros pueden haber sido, de qué tanto se les apoya, de la gravedad de su diagnóstico. Y entonces, dos chicos de la misma edad no necesariamente tienen el mismo nivel de desarrollo, eso lo hemos visto mucho. Por esa razón, como médicos psiquiatras de niños y adolescentes, cada vez que vemos uno de estos casos es un caso individual. No podemos de ninguna manera suponer que todos los adolescentes a los 12 años de edad van a ser iguales a los otros, porque pasan todas estas cosas que hemos estado comentando. Y entonces, pues, es importante recordar, la edad no es igual a nivel de desarrollo. Esto es un tema fundamental. Entonces, ahora sí, ya entrando de fondo al asunto, esto de la adolescencia, fíjense que sorprendentemente es un tema bastante moderno.
Hasta finales del siglo XIX no había un concepto de adolescencia. Uno salía de ser niño y se integraba al mundo adulto porque empezaba a trabajar ya, empezaba a tener hijos, se casaba, etcétera, en términos muy generales. Socialmente se convirtió en una cuña entre la infancia y la adultez. Por eso yo decía hace un rato que tenemos ya ahora tres etapas bien diferenciadas, pero antes no era así. Y se habla de este inicio así medio impreciso, ya comenté algunos datos, tanto en lo biológico como en lo psíquico. Y hablé también de por qué decimos que la finalización está cada vez más indeterminada, porque seguimos haciendo cosas de adolescente cuando ya estamos bastante entrados en la adultez, porque tenemos que especializarnos más para competir más en todo el mundo laboral, no solo en el aspecto médico. Y entonces necesitamos entender a la adolescencia con una nueva conceptualización de datos científicos, que es lo que estoy tratando de hacer aquí, de lo que sí sabemos que pasa en los cerebros adolescentes. A finales del siglo XIX, este señor, Stanley Hall, fue el que describió a principios del siglo XX, por primera vez el concepto de adolescencia. Ya habló de las etapas de desarrollo, etcétera. Pero este señor Stanley Hall, él había estudiado psicología, no era médico, pero en todo caso, este señor eh, juntó a las mentes más brillantes de la época. En esta otra fotografía ustedes ven, él era norteamericano e invitó a Estados Unidos a gente como Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, o a Carl Gustav Jung, que es uno de los grandes psicoanalistas, y a toda una serie de grandes psicoanalistas de la época, ¿no? Es decir, se rodeó de gente muy capacitada en ese momento para entender este proceso. Y entonces, en sus escritos científicos, desarrolla el concepto de adolescencia, que es a partir de ahí que lo vamos manejando de esta manera. Entonces, si se fijan, es un concepto que tiene, pues, no sé, 120 años. No es un viejo concepto. Es un concepto relativamente moderno, por eso hay muchas cosas que no sabemos de este proceso y por eso es importante que tratemos de entenderlo desde el conocimiento científico. Un tema importante para que nos quede bien claro ya esto es un gran psicoanalista, el doctor Peter Bloss, en los años 40, 50, escribió un libro sobre la adolescencia, pero él decía, en su primera página decía que la pubertad es un acto de la naturaleza, es decir, se destapa porque por los rayos ultravioleta, por las cuestiones genéticas, hay un momento en la vida del sujeto que empieza a funcionar sus procesos endocrinológicos. Este es el proceso de la pubertad, el arranque de todo el proceso endocrinológico. Y entonces la persona se tiene que adecuar a esos cambios. Y entonces por eso él habla de que la adolescencia es un acto del hombre. La adolescencia es un proceso básicamente psíquico, psicosocial, vamos a decirlo, para acomodarse a lo que está cambiando. Imagínense ustedes chico, un chico de 8 años, que está chaparrito, que está simpático, que toda su familia llega y le acaricia la cabeza y lo toca, y lo empuja, y le dicen qué bonito se ve este niño, y de repente, 2 años después, de repente en el sentido de la vida, 2 años después, pues ya creció, ya mide 1,40 o 1,50, y entonces ya no le gusta que lo estén tocando, y luego crece a los 11 años, entonces a los 11 años ya hay una serie de cambios físicos que lo hacen diferente, él ya se vive diferente, y entonces ya no le gusta lo que hacen los demás que siguen pensando que es el chiquito bonito y simpático. Él ya no quiere eso, ya le empieza a caer mal todo eso, pero esa es la adaptación que tiene que hacer a los cambios físicos que ha tenido. A eso me refiero cuando digo que la pubertad es un proceso biológico y la adolescencia es la acomodación a todo esto. Entonces, por eso sabemos que los adolescentes se van a desarrollar en diferentes áreas, en su escuela, en su familia, en su entorno habitacional, es decir, el entorno de los adolescentes crece de manera exponencial. Antes los niños estaban en un grupo familiar y por supuesto que había una relación social, pero siempre estaban en un grupo familiar y había un papá y una mamá, cuando hay, que controlan esto. Llega la adolescencia y el sujeto abre su mundo. Lo que antes era, si no prohibido, era desconocido, empieza a ser no solo interesante, sino a veces necesario para buscarlo. Y entonces se dan lugar una serie de tareas que hemos llamado las tareas de la adolescencia para acomodarse a esos procesos de cambio, que ustedes están viendo aquí dos fotos de adolescentes, pues típicas, digamos, ¿no? Vestidos de una cierta manera, con el pelo de una cierta manera, haciendo cosas que pueden ser interesantes o no para ellos, pero ya no es el niñito
simpático que teníamos controlado cuando era más pequeño. Entonces, estas tareas de la adolescencia yo las he dividido en lo que es las tareas de orden biológico y las tareas de orden psicológico. Las tareas de orden biológico son de este tipo. Por ejemplo, esta maduración hormonal que hace que el organismo destape la pubertad, y hay una reorganización de todos estos sistemas endocrinológicos. Normalmente es un proceso que tarda tiempo. Por eso normalmente cuando una chica empieza a menstruar, no es tan raro que tenga periodos irregulares, que al principio sea difícil, que a veces menstrue, a veces no, hasta que se regulariza. Es más o menos lo que pasa en todos los organismos. Los varones les pasa lo mismo, aunque ellos no menstruan, pero hay cambios donde uno se va acomodando también. Estos procesos biológicos de crecimiento de la masa muscular o del crecimiento del vello púbico, del vello en la cara, en el cuerpo, también genera son dados por la maduración endocrinológica. Y esto es un proceso que tarda cierto tiempo en estabilizarse. Otro ejemplo de esta estabilización difícil es la propiocepción. La propiocepción es una habilidad que tenemos los seres humanos para saber de manera automática, nuestro cerebro aprende en qué lugar del espacio está nuestro cuerpo y qué hacemos cuando movemos una parte de nuestro cuerpo. Los adultos, como es un proceso automático, no nos damos cuenta, pero todos los adultos, más o menos sanos, digamos, captamos rápidamente cuánto mido, cuánto alcanza mi mano si yo la estiro, qué fuerza puede tener mi patada si doy una patada. Es decir, todo el tiempo estamos los seres humanos aprendiendo a regular nuestro cuerpo. Nuestro cerebro va aprendiendo cosas para regular nuestro cuerpo. Y entonces, eso es la propiocepción, esa habilidad que tiene el organismo para saber en qué parte del espacio está su cuerpo y acomodarse. Eso es lo que hace que seamos hábiles para deportes o no tan hábiles, que seamos torpes para ciertos movimientos, y pasan cosas en el adolescente como que frecuentemente ustedes lo saben, el adolescente es torpe. Por más hábil que sea, es torpe y tira cosas, si estira la mano ya le pegó a alguien, o tiró su vaso de café, o se para y choca con todo. Ese es un proceso de propiocepción que lo va permitiendo su desarrollo cerebral. Y puse hasta el final esto de la maduración sexual, porque la maduración sexual es un proceso biológico. Su organismo genera a partir de cierto momento en las niñas óvulos que son posibles de ser fecundados, de la misma manera que el muchacho genera espermatozoides con la habilidad para fecundar un óvulo. Esto no lo puede evitar. Si todo va bien en su desarrollo endocrinológico, va a tener esa maduración sexual, lo puede hacer, pero no es precisamente lo que pasa. Y eso es parte de la siguiente diapositiva, que son las tareas de orden psicológico. Y ahí quiero empezar con la maduración de la sexualidad, que no es diferente, que es diferente a lo que decía antes. Aquí hablo de maduración sexual y ahora hablo de maduración de la sexualidad. La sexualidad como una acción. No es solo que tenga yo un pene y unos testículos que me permitan desarrollar espermatozoides sanos y fecundadores, o que tenga yo una vulva, una vagina, un útero que me permita tener óvulos que puedan ser fecundados. Eso está ahí. El chiste es cómo uso todo eso. El chiste es cómo aprendo a relacionarme con el otro sexo. El chiste es qué cosas aprendo en esa relación para sentirme más importante yo porque soy varón, o más importante yo porque soy mujer, o menos importante porque tengo uno u otro sexo, o cuál es mi orientación sexual, es decir, qué me interesa, me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Todo eso es la sexualidad, es decir, el uso de esa capacidad en el contexto social. Esto es un proceso psicosocial también. La otra parte es que los chicos adolescentes y las chicas adolescentes pasan por un periodo emocional importante donde lo primero que tienen que hacer es separarse de las ligas familiares para empezar a pensar otras cosas diferentes por ellos mismos, ¿no? O ante ellos mismos. Y eso habla de la separación emocional que tienen que tener de los padres, el logro de la autonomía e independencia. Este es un proceso también psicosocial porque depende de dónde lo hagamos, con quién lo hagamos, para que sea fácil o difícil. Y a veces no se logra. Y abajo habla de un tema que es absolutamente fundamental en la adolescencia, la inteligencia abstracta, es la inteligencia de tipo adulto. Sin entrar en muchos detalles,
Jean Piaget fue el que nos informó de todo esto, que descubrió que la inteligencia es un proceso que se desarrolla desde que se nace y que podemos ir adquiriendo inteligencia en ciertas circunstancias que son de diferentes formas. Cuando se llega a la adolescencia, la inteligencia que traemos es una inteligencia que le llamamos concreta, donde el sujeto no aprende todavía de la experiencia, donde todavía le cuesta imaginar las cosas en un sentido teórico y formular hipótesis y teorías de la vida. Cuando se llega a la adolescencia, ese cerebro que ya está cambiando puede tener esa habilidad de imaginar las cosas, de hacer una teoría de la vida y de pensar cómo va a ser el futuro. Eso los niños pequeños no lo hacen, lo van adquiriendo poco a poco, pero es en la adolescencia donde eso florece. El ejemplo tal vez más clásico y más simple es en las familias, la mayoría de las familias que tienen una creencia religiosa y que van a un servicio religioso, pues todos van los domingos, los sábados, cuando vayan, pero llega un momento que el muchacho o la muchacha dice, no, pues yo sé que Dios está en todas partes, entonces hoy no voy a ir a la iglesia, me quedo en la casa, ¿no? Es un razonamiento lógico que tiene que ver con su proceso mental. Y eso genera un escándalo en la casa y lo llevan a rastras, pero se enojan y las cosas acaban mal. Ahí es como podemos ver que el sujeto empieza a pensar de manera diferente a como piensa su grupo. Eso es inteligencia abstracta. Y por otro lado también, pues tiene que sufrir lo que yo les decía hace un rato, ya no es el mismo chiquito, la misma chiquita simpática y chistosita que había antes, ya es una muchachota con un cuerpo desarrollado o un muchachote con un cuerpo desarrollado y ya no le gusta que lo toquen, porque él se siente diferente y siente diferentes cosas cuando lo tocan. Entonces eso hace que su cuerpo de niño se pierda y lo que perdió ya no es ese niño. Todo esto, como ustedes pueden ver, son las adaptaciones psicológicas a esos cambios que empezaron desde que eclosionó la pubertad. Cuando la pubertad empezó, empezaron estos cambios porque el sujeto tiene que aprender a acomodarse a eso. Por eso le llamamos tareas de orden psicológico, porque tiene que ver con cómo me siento yo y cómo me manejo con el resto del mundo. Y como ven aquí, entonces su mundo ya se amplió, ya no es nomás la familia, ya es la escuela, los amigos, los conocidos, los vecinos, el grupo social, la iglesia, etcétera, etcétera. Se amplía mucho el horizonte de los muchachos y eso hace que a veces sea muy difícil para las familias tener control de esto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tanto es biología? ¿Qué tanto es psicología? ¿No? ¿Qué tanto es todo esto de las hormonas, la pubertad, los genes que empiezan a funcionar de una cierta manera? ¿O qué tanto los autores psicológicos, vamos a decir, que son algunos de estos que están aquí marcados, son los que nos dan las explicaciones? Pueden ser muchas explicaciones. Lo que sí nos queda claro es que es una mezcla de estas dos cosas. Y cuando estudiamos adolescentes, tenemos que conocer las dos cosas, su parte biológica y la parte psíquica, porque eso determina cómo va a funcionar este adolescente. ¿Se acuerdan del esquemita que les mostraba hace un rato? Que es precisamente este que está aquí, los primeros 3 años de vida. Luego llega una etapa de la vida escolar que a lo mejor no es tan aparentemente importante porque pasan otras cosas diferentes. Y luego es un periodo adolescente que decíamos va a durar unos 10 años, grosso modo, y que va a ser o muy complicado o poco complicado, pero siempre conflictivo. Eso sí es cierto, según los autores que podamos estar estudiando. Y entonces, pues, además de todo eso, hay muchos cambios físicos. Y esto también es importante porque nos interesa mucho que ustedes lo conozcan. El cerebro cambia, el cerebro madura. Hay un proceso de maduración del sistema nervioso central, de ciertas áreas como este sistema límbico que hoy sabemos que tiene que ver con la expresión burda de las emociones y cómo el sujeto que desarrolla una corteza cerebral aprende a regular. Ese es parte del proceso del cambio cerebral que se da lugar desde el principio de la adolescencia. Entonces, lo que hablamos es de desarrollo cerebral. No se puede dar un proceso adolescente si no se da un desarrollo cerebral. Entonces, los niños que vemos pues van cambiando. Tenemos niños que de chiquitos son bonitos y después se convierten en verdaderas bestias como el que tienen ahí enfrente. Puedo hablar de esto porque se trata de una foto de mi hijo cuando era chiquitito y cuando creció un poco más. Afortunadamente hoy es un gran adulto, un adulto sano, pero no es el tema. El chiste es que cambian. Si se fijan, todos los adolescentes cambian. Y parte de lo que está cambiando, decíamos, es su cerebro. Aquí ven un esquema donde al nacimiento, desde el nacimiento hay poca acción neuronal, si ustedes quieren, y poco a poco esas neuronas se van ramificando hasta que pueden tener
redes neuronales muy importantes. Y cuando llega la adolescencia, este proceso se va a llamar una poda química, se va a modificar también. Que esa es parte de lo que quiero comentar de los artículos o los estudios que hizo este señor Jay Heath. Lo que él dice, y lo que demostró pues con sus estudios, es que hay un crecimiento neuronal acelerado cuando llega la adolescencia y luego hay una poda química, que hace que ese cerebro se especialice de alguna manera. Por eso es muy importante este, darse cuenta también que esos cerebros que están en ese momento cambiando tanto están en mayor riesgo de muchas cosas, de enfermedades mentales, pero también de alteraciones psicosociales, porque el cerebro está cambiando y comprende las cosas de manera diferente. Ese es el proceso de desarrollo adolescente que tenemos que entender. Entonces, el cerebro va cambiando, tamaño, forma, en los años adolescentes, y la verdad es que lo que él nos dice es muy importante porque él descubrió y demostró que primero, los cambios en el cerebro de niños y de niñas son diferentes, que maduran más tempranamente las niñas, porque hay más conexiones sinápticas. Pero en todo caso, los estudios que él nos mostró son estos. Fíjense, estos son los lóbulos temporales a los lados del cerebro que sirven para muchas cosas, pero aquí se ve claramente cómo la parte de arriba son los varones, la de abajo son las mujeres, maduran un poquito antes los varones que las mujeres. Esto podría explicar en parte que en general, sin que eso no se puede generalizar y decir que todos son así, pero en general los varones pueden ser más hábiles físicamente en términos generales. Pero cuando valoramos el desarrollo cerebral de las áreas frontales son las que nos hacen a los humanos tener una vida de relación, de llevarnos con los demás, de desarrollar el lenguaje, de establecer contactos emocionales. Fíjense cómo claramente se ve en la raya de abajo, que es la rojita, cómo el cerebro alcanza su pico de maduración un año antes, a los 11 años, un año antes que los varones. Están en la raya negra un poco después. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos generales, las niñas, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, las niñas son más maduras que los niños, o las muchachitas son más maduras que los muchachitos. Tampoco estoy diciendo que sea así siempre, pero tenemos la idea general de que así pasa. ¿Por qué? Porque su cerebro efectivamente está madurando un poco antes. Y este es un proceso de largo plazo, ¿sí? Porque JG dice que puede ser que hasta los 25 años estén estos procesos de poda, ¿sí? Para hacer un cerebro más eficaz. Él dice que entre los 14 y los 17 es cuando más se nota esto, que es precisamente, si ustedes piensan en los adolescentes, la época más difícil para los adolescentes porque están cambiando muchos estímulos sociales. Y eso nos explica que el cerebro adolescente pues tenga intereses muy diversos y que se conflictúe más fácil con los adultos que ya estamos, entre comillas, más estables. Bueno, entonces, el desarrollo nos dice que el cerebro va cambiando. En términos generales, el cerebro es diferente en niños y niñas y lo que es importante es que parece ser que por esta razón los adolescentes varones pueden ser más impulsivos que las adolescentes mujeres, ¿no? No es una regla, no es una ley, pero frecuentemente pasa eso. Esto lo vemos por esos estudios biológicos que se dan. Todo esto se da lugar en un cerebro, que es precisamente de lo que estoy hablando, y se tiende a creer que como se van a dar en ese cerebro, todos los adolescentes van a ser problemáticos y tumultuosos. Tampoco es cierto. Hay algunos estudios clásicos que muestran que en términos generales, el adolescente pasa su adolescencia con los conflictos propios de la adolescencia, pero razonablemente bien, y que solo el 20% de todos los adolescentes van a tener problemas tales que hacen que se requiera una atención profesional. Entonces, no todos los adolescentes son como la muerte. Algunos sí, pero están procediéndose esos cambios en todos los cerebros de estos muchachos. Tiene que ver con lo hormonal, tiene que ver con ciertos aspectos genéticos y eso hace que se generen ciertas enfermedades mayormente en estos chicos. ¿Cuáles son los riesgos que tienen estos muchachos? Aquí les puse una lista de algunos de ellos, no vamos a hablar de ellos porque no nos da tiempo, pero hay muchos riesgos en el desarrollo adolescente. El abuso de sustancias, los problemas psiquiátricos, el embarazo adolescente u otras enfermedades médicas, solamente por mencionar algunas. No voy a hablar de todas, pero tenemos problemas importantes. Todavía en 2020 México ocupaba el primer lugar de embarazo infantil, es decir, chicas de menos de 15 años, entre 15 y 19, que estaban embarazadas. No es un momento sano para el embarazo en estas chicas, es un problema importante.
Otro problema es el uso de drogas. Es en la adolescencia donde se destapa el uso de drogas y tiene que ver probablemente con ese estilo impulsivo que tienen más los varones que las chicas, pero tampoco quiero decir que las chicas no tengan estos problemas. La depresión, la ansiedad empiezan en la adolescencia sin duda y son las mujeres las que están más en riesgo. Así es la evidencia biológica. Hay mucha información sobre esto. Esto es una información viejita, pero que me importa presentárselas porque en esta información del año 2004, grosso modo, había una cierta cantidad de chicos con un cuadro depresivo o de suicidio. Si lo vemos en etapas actuales, en el año 2020, hay una acción suicida mucho mayor que hace 20 años. Es decir, está aumentando el proceso de la ansiedad y la depresión en los chicos y su consecuencia peor, que es el intento suicida. Entonces, sí es importante que estudiemos a estos chicos porque la problemática en ellos sí va aumentando, sin que seamos exagerados, digamos, ¿no? Entonces, los adolescentes pues, son muy diversos. Ya decíamos que no podemos hablar de un solo tipo de adolescentes. Están los de clase media, clase baja, clase alta, están los urbanos, están los rurales. Hay diferencias económicas importantes en muchos grupos. Hay grupos de migración tanto interna como externa y eso hace que los grupos adolescentes sean muy diversos. No podemos estudiar a un grupo de muchachos estos que se llaman cholos en Monterrey y decir que son iguales a los que viven en la colonia del Valle de la Ciudad de México. Son totalmente distintos, aunque compartan ciertas características. Por eso es muy importante que no nos quedemos con la idea de que cuando estudiamos adolescentes estamos estudiando un grupo único y claro, ni en sus límites, ni en sus estilos, ni en su funcionamiento. Tenemos que ir entendiendo casi grupo por grupo. Hoy ya no somos 106 millones de habitantes, somos más de 120, pero clásicamente la mitad tiene menos de 25 años en este país. Por eso se calcula que por lo menos haya unos 30 millones de adolescentes urbanos y con las cifras que se extienden ante eso, podemos pensar que puede haber unos 8 millones de adolescentes con alguna enfermedad de tipo psiquiátrico, ansiedad, depresión, problemas de embarazo, abuso de sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. Por si fuera poco, y ya para terminar, porque ya me atrasé un poquito, si fuera poco, ya para terminar, entonces, están los adolescentes con todas estas broncas, pero están sus papás. Y los papás en general no saben por dónde caminar, ¿no? Porque estos muchachos tienen problemas cotidianos con su sexualidad. Ahí está algún listado de lo que pasa con ellos, noviazgos, uso de protección, embarazos, etcétera. Hay el problema del abuso de sustancias, hay la problemática de si se permite en las casas fumar o beber y ya luego usar otras sustancias, están los cuidados físicos, todos los adolescentes se bañan cada semana, lo necesiten o no, entonces es un problema en la casa. Hay interacciones sociales que pueden ser muy riesgosas, que nos molestan a algunos adultos. Hoy se está usando mucho más el tatuaje y se habla con groserías de una manera mucho más abierta que cuando yo era adolescente. Entonces eso hace que los viejos nos cueste más trabajo acomodarnos. Y bueno, todo esto de la responsabilidad personal, esa es la vida del adolescente en una familia. Y eso genera muchos conflictos en una familia. Este esquema que es totalmente teórico nos dice que el niño está pasando por sus problemas de desarrollo, pero el adulto también. Entonces, pero esto es como si hubiera en una casa un adulto y un chico, y eso no es cierto. En general, todos en las familias están viviendo sus propios procesos de desarrollo, lo que habíamos comentado, y entonces, en realidad, cada familia vive cosas diferentes. Cada familia está en una etapa de desarrollo distinto. Si ustedes se fijan, la tercera etapa de los hijos adolescentes puede ser muy conflictiva porque en realidad el, en una familia común y corriente vive papá, mamá, a veces vive uno, dos chavos, un niño más pequeñito. Y todos estos generan muchos conflictos en la familia. Por eso a estos papás les cuesta mucho trabajo manejar adolescentes porque no son expertos. Entonces ahí es donde tenemos que entender nosotros como profesionales que hay cosas que hacer para ellos, porque si no la vida va a ser muy difícil para todos ellos. Por eso, fin, primero, la adolescencia sí es un proceso biológico, pero también social, también es psíquico. Estamos pudiendo conocer cada vez más los aspectos biológicos, lo cual nos da mucha información. Y por supuesto que hay diferencias culturales que hacen que los adolescentes se comporten diferente. No podemos olvidar eso, no debemos olvidar eso. Y por esa razón, a veces en las familias la conflictiva es mucho, muy grande. Estas diferencias de desarrollo hacen que la conflictiva crezca.
Sigo pensando que no todos los adolescentes son intratables, depende de cómo los manejemos. No se trata de decirles sí a todo, tampoco decirles no a todo. Hay que entender y negociar, pero esa es una habilidad que a veces los papás no tienen. Es un proceso a largo plazo, es casi individual. Se requiere que el adolescente tenga conflictos para ser un adulto sano. Y cuando yo hablo de un adulto sano, estoy hablando de un adulto que puede cuestionar su mundo y hacer cosas para modificarlo. Si uno se convierte en un adulto conformista y aplastado, es porque su adolescencia sí fue. Entonces la adolescencia sí sirve para ser adultos sanos, siempre y cuando la adolescencia esté bien manejada, bien comprendida y hasta donde podamos, bien estudiada. Este sería lo que yo tengo que hablar sobre estas generalidades de la adolescencia, que es un mundo absolutamente maravilloso cuando lo vemos desde esa perspectiva y que nos puede ayudar mucho precisamente para entender todo lo que está pasando para quienes nos dedicamos a trabajar con niños y con adolescentes. Ahí está mi correo por si hay algunas otras dudas que no se puedan responder ahorita, pero de cualquier manera les agradezco su atención y esperamos que este seminario que se va a dar con mis alumnos y colegas residentes pueda ser útil para ustedes. Tocó en este momento hablar del desarrollo normal y ya veremos otras cosas. Muchísimas gracias. Nicole, está apagado tu micrófono. Bueno, muchas gracias, doctor, por apoyarnos durante este ciclo de conferencias, todo su equipo del instituto y este tema de adolescencia. Creo que a simple vista podría parecer que ya lo dominamos, pero vemos que realmente tiene muchas aristas y hay bastante de dónde aprender como profesionales y yo creo que también los padres de familia, porque pues como bien comentó, las generaciones de antes no son iguales a las de ahora, entonces pues muy importante como poner estos temas sobre la mesa. Voy a leerle ahora algunas preguntas que nos ha dejado el público. Muy bien. Deme un segundo. Mm, De Clínica de Salud Emocional. En su experiencia, la conducta agresiva en adolescentes de 14 años es una manifestación de los cambios de la adolescencia o es una demanda de atención, necesidad afectiva o falta de límites. Híjole, creo que hay un poquito de todo, pero lo que es importante es que platicando con mis colegas endocrinólogos, debe quedar claro que esta idea como popular que tenemos de que la hormona eh, hace que los chicos sean incontrolables, no es tan cierta. Es decir, no es solo los cambios biológicos, muy probablemente tenga que ver más con esta necesidad que tiene el adolescente de ser visto y escuchado. Entonces sí podría ser una especie de llamada de atención, pero no lo hace el adolescente voluntariamente, simplemente no tiene mucho control de eso. Y por supuesto, cuando decimos que si es falta de límites, pues obviamente tenemos que estudiar la historia de estos chicos. Es mucho más frecuente que chicos que de niños no tuvieron límites sean adolescentes mucho más disruptivos. Entonces, por eso decía yo, sí tiene que ver con las tres, pero probablemente tenga que ver más con esta especie de necesidad social de ser escuchado. Muy bien, gracias, doctor. La siguiente pregunta es, como padres, ¿cuál es la forma adecuada en que debemos hablar con nuestros hijos adolescentes sobre salud sexual? Híjole, es un tema gigantesco, yo creo que da para varias sesiones, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que los chicos entiendan que sus procesos puberales son normales, que son los que se dan en todas las personas y que no hay que asustarse de ellos, ni ocultarlos, ni asustarse. Es decir, probablemente los procesos menstruales a las chicas les dan más miedo, pues porque hay sangre, hay toda una serie de cambios y genera ciertos sentimientos de vergüenza. Si en la familia lo manejamos así como algo oculto y de vergüenza, es algo privado, pero no tiene que ser oculto y de vergüenza. De la misma manera que las eyaculaciones nocturnas en los muchachos
Es algo privado, pero no tiene que ser objeto de vergüenza. Entonces, hablar las cosas siempre es mejor que no hablarlas, pero también hay que ver cómo se habla, porque a veces hablamos las cosas de una manera agresiva que hace que los chicos se callen y no quieran hablar con nosotros. Sí tenemos los papás que hablar con ellos, pero tenemos que saber cómo vamos a hablar. Entonces, a lo mejor lo primero que hay que saber es qué quiere saber el muchacho. A veces en nuestra angustia de papás y mamás les damos información, como pasa en las escuelas, que hay un libro y se le avientan el libro y le dan toda la información cuando el niño ni entiende lo que se está discutiendo. Yo creo que sería importante hablar con los adolescentes preguntando primero qué quieren saber. Y ahí nos permite ir caminando los papás o el papá que está hablando con el muchacho para ir sabiendo qué se le puede dar de información, qué cosa entiende y qué no entiende. Porque también es cierto que los papás no todos son expertos en desarrollo y pues no tienen por qué saber cómo decir las cosas, pero entonces se busca el apoyo de alguien que pueda darnos esto. Hay cada vez más gente que se dedica a trabajar con adolescentes en estos aspectos y puede darle información mucho más simple, pero bien comprendida. Muy bien, doctor. Creo que esta parte es muy importante, ¿no? Como el apoyo hacia los padres, que, bueno, no es como que ya tengan ellos un manual y todo va a ser la misma receta para todos los hijos. Entonces, el que ellos tengan esa confianza de recurrir a una persona calificada que les pueda apoyar, pues es em, bastante relevante. Esto La que dice siguiente. es importante, perdón, porque es Ujú, cierto, no todos los hijos son iguales. Entonces, la forma en que yo resolví las cosas con un hijo no tiene que ser la misma con el otro. Eso a veces ujú. también atora mucho a los papás y las mamás porque no entienden por qué con un hijo funcionó de una manera y con el otro no. Sí, justamente es bastante frecuente escucharlo. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo acercarme a mi hija adolescente si he notado cambios que me hacen pensar en depresión? ¿En qué momento es recomendable acudir a un profesional de la salud mental? Digamos, en el momento en que uno detecte que hay cambios conductuales o cambios de la actitud de los chicos, en ese momento hay que buscar la ayuda, ¿sí? No hay que esperarse, porque si uno espera, uno se espera diciendo, se le va a quitar con el tiempo, lo más probable es que se haga más intenso. Entonces, cuando yo noto estos problemas, lo primero que hay que hacer es decirle a los hijos, te noto así, te veo así, me gustaría que pudiéramos platicar con alguien para que tú puedas hablar, que sea claro desde el principio que es un espacio para él. No es te voy a ir a acusar con el doctor para que te regañe porque te portas mal, sino tal vez tengas que hablar con alguien para que entiendas lo que te está pasando. Si yo detecto eso en mi hijo, es importante que lo pueda llevar con alguien, porque la teoría por lo menos es que si ese alguien está entrenado en estas cosas de adolescente, le puede ayudar a que saque todo ese proceso. Muy bien, y pues esta parte creo que juega mucho lo de la estigmatización, ¿no? O sea, te voy a llevar con el psicólogo, con el psiquiatra, pero no significa que estés mal, que haya un problema malo contigo, ¿no? Es un apoyo al final y debe de verse como cualquier otra visita al médico cuando vas porque tienes gripa o cuando vas porque te duele el estómago, ¿no? Entonces, verlo como esta parte más normalizada. Así Eh, tendría que entenderse. Muy bien, gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿las relaciones dispares entre un adolescente y un adulto, cómo afectan el desarrollo y la salud mental del adolescente? Bueno, esto es muy importante. No sé exactamente a qué se refieran, pero estoy entendiendo, a ver si lo entiendo bien, es una relación, digamos, de diferencia de años, donde un adolescente puede establecer una relación de afecto con un adulto mucho mayor. Obviamente aquí estamos hablando de un proceso de abuso, sea como sea, es un proceso de abuso porque el adolescente no está al mismo nivel de desarrollo mental del otro, ¿sí? Y entonces sí es importante que entendamos que eso no es parte del desarrollo sano. No, no por más que el adolescente busque contactar con adultos, va a hacerse adulto. Ese es un proceso que tiene sus momentos y sus tiempos, pero el establecer contacto con adultos no le ayuda necesariamente a ser más adulto. Y lo más probable es que le dé problemas en su desarrollo, porque el adulto ya puede pensar y hacer cosas que el adolescente todavía no, y a veces eso genera mucha frustración, mucho enojo y a veces muchos sentimientos de culpa, y eso pues no ayuda para nada el desarrollo. Si es por ahí la pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. La siguiente es, los niños con TDAH o autismo
¿viven de igual manera la adolescencia? Siendo padres de familia. Ah, no, perdón, esa es la pregunta nada más. Sí, no, definitivamente hablé ahorita del desarrollo adolescente normal, cuando no hay una patología que está atorando ese desarrollo. Por supuesto que no es lo mismo un trastorno por déficit de atención que un trastorno autista. Son dos procesos, siempre y cuando son los dos trastornos del neurodesarrollo, son dos cosas bastante diferentes. El desarrollo no es igual, ciertamente. El niño con un trastorno de atención es más impulsivo, más explosivo, más desorganizado y entonces rápidamente es más estigmatizado y eso hace que tenga dificultades en su interacción porque los hace más explosivos. El niño con un trastorno del espectro autista son niños generalmente mucho más retraídos, con conductas extrañas y que no tienen un buen contacto con el mundo porque su razonamiento es diferente. Y entonces, por supuesto que eso hace que establezcan relaciones de mucho más aislamiento, de mucha más dificultad. Por eso no son iguales y su adolescencia no es igual. Eso sí es cierto. Pero ahí ya estamos hablando de dos patologías. Muy bien, entonces sí tratar como cada caso individualizado, ¿no? Sí, Con sus por supuesto, particularidades. por supuesto. Mm, mi hijo tiene amistades que considero conflictivas. ¿Cómo puedo hablar sobre estos temas con él? Se lo he comentado anteriormente, pero se molesta y ya no sé cómo manejarlo. Ese es un tema importante porque si se acuerdan del esquema donde yo les mencionaba esta situación del ciclo vital de la familia, donde yo, papá o mamá, pues soy autoridad y los hijos me ven como autoridad. Entonces, si yo me acerco y le digo, oye, tu amigo es medio sangrón o tu amigo se droga, lo que sea, ¿no? El otro, pues lo va a ver como una agresión, porque generalmente los adolescentes lo que hacen es hacer grupos. Y cuando digo hacer grupos, me refiero a que es el grupo de yo y mis cuates contra el mundo, o sea, contra mi familia. Entonces, hay un momento en el proceso adolescente en que tiene más importancia lo que su grupo diga que lo que diga su grupo familiar. Es parte del desarrollo. No es que sean más malos o menos malos, es parte del desarrollo. Es más importante la idea de su grupo que del grupo que están formando, en este caso efectivamente con otros adolescentes, que su grupo de origen, que son su papá, su mamá, sus abuelitos, los tíos y todo, toda la familia, ¿no? Entonces, por esa razón es muy difícil a veces hablar con ellos. Claro que es importante hablar, pero yo creo que cuando empezamos a hablar diciendo lo que no nos gusta, ya entramos mal, porque el otro se va a cubrir y va a decir, no es cierto. Si empezamos a hablar de lo que yo veo en él, de lo que está haciendo y en qué problemas se está metiendo él, independientemente de los amigos que tenga, tal vez tengamos una opción más para poder discutir esas cosas. Y entonces sí, proponerle, si no podemos hacer más, que vea a alguien con quien pueda hablar de estos temas. Así es como yo lo organizaría. Gracias, doctor. La siguiente pregunta que tenemos, siendo padres de familia, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando ocurre un embarazo adolescente? Ay, pues es un gran tema. En el curso de psiquiatría infantil usamos varias sesiones para discutir ese punto porque pensamos que el adolescente, la adolescente embarazada eh, tiene un riesgo para su desarrollo, porque todavía no cubre sus procesos de desarrollo cuando se convierte en madre. Esto genera una alteración muy importante de su interacción con su propia madre, con su propia familia de origen, con la pareja, si es que hay pareja, y por supuesto con el nuevo bebé, porque todavía no tiene los elementos psíquicos necesarios para poder interesarse en el bebé como madre adulta, ¿no? Se interesa en el bebé pues, con sus características adolescentes que a veces no están del todo completas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Primero, entender que este es un problema de desarrollo. Que una chica que está embarazada y que va a tener a su bebé, tenemos que entender que es una adolescente embarazada. No es una mamá adulta joven, es una adolescente embarazada. Y entonces necesitamos ayudarla a que tenga su desarrollo adolescente hasta que termine y que el bebé que está ahí también tenga el desarrollo del bebé que estamos esperando, para lo cual los abuelos podemos convertirnos en apoyo para ambos, pero no saltarnos la idea de que como ya es mamá y ya no puede hacer las cosas que hacía el adolescente. Eso es algo que vemos muy frecuentemente. La mamá que tiene 17 años y que quiere ir a una fiesta ya no la dejan porque ya es mamá y eso rompe su desarrollo adolescente. La mejor forma de ayudar es entender que son dos sujetos, mamá y el bebé, en procesos de desarrollo, en diferentes procesos, y que si queremos ayudarlos, tenemos que trabajar en ambas áreas. Porque si no,
los dos van a sufrir y la familia entera va a sufrir mucho más. Muy bien. Sí, creo que es un tema muy frecuente y no nos detenemos tanto a analizar esto que dice de son dos personas y son dos desarrollos, ¿no? Creo Así que es, se está asumiendo bastante y ya se estará estandarizando de que, bueno, entonces eres mamá y automáticamente ya pasas a ser un adulto, ¿no? Como si exacto. pudiera hacerse un cambio así tan radical cuando en realidad, pues biológicamente no es posible. Le falta todavía. Ujú. Tenemos otro comentario aquí de Anita Cortés. Está cargando un momento. Dice, mi hijo tiene 14 años, diagnosticado con Asperger, autismo atípico y TDAH. Actúa de manera muy infantil, lo cual el psiquiatra me dice que le dé su tiempo y que ya madurará, pero su psicóloga me presiona mucho para hacerlo madurar. ¿Hay algún libro que me pueda recomendar para orientarme? No, 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 porque, bueno, obviamente tendríamos que conocer mucho más del caso, pero el proceso de desarrollo de alguien que tiene un trastorno del espectro autista, con esto de el síndrome de Asperger, que es una variación del trastorno autista, eh, genera un estilo de funcionamiento que es diferente. Entonces, no es que le demos tiempo para que madure, lo más probable es que nunca logre ciertas habilidades, pero lo que sí podemos hacer es ayudarlo a que las que tiene las desarrolle de la mejor manera para que se acomode mejor a lo que está viviendo, y para eso sí se requiere un trabajo psicoterapéutico de manejo conductual. Eso no lo puede hacer mamá de buenas a primeras, porque no está entrenada, necesita un profesional para eso. Entonces, por esa razón, la mejor manera de ayudarlo es llevarlo con un profesional que trabaje esas partes, pero no es mamá la que tiene que hacerlo madurar, porque eso no va a pasar, ¿sí? Sino más bien ayudarlo a adaptarse a esa circunstancia y que la familia también se acomode a eso. El trabajo es mucho más largo y no es tan simple. Y no es simplemente esperar, porque no es de esperar. Si no hacemos cosas, no lo estamos ayudando mucho. Libros de autoayuda no me gustan mucho porque no son muy serios en general, pero no recuerdo en este momento un libro específico para el manejo de estos trastornos del neurodesarrollo que yo le pudiera recomendar. Conozco las páginas de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil o de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, donde da alguna información sobre el manejo conductual. Tal vez habría que consultarlas y eso podría ayudar más. Consultar páginas serias es siempre muy, muy importante, ¿no? La Academia Americana de Pediatría, la de Psiquiatría Infantil, la Academia Mexicana de Psiquiatría Infantil, AMPI, todas estas dan información que puede ayudar para caminar con estos problemas, ¿no? Muy bien, gracias, doctor. Pues ojalá que a la persona que escribió este comentario le sea de ayuda. Entiendo Ojalá. también a ella esta parte de que suena contradictorio, ¿no? Porque su psiquiatra le dice una cosa y su psicólogo le comenta algo diferente. Exacto. Y Eso pues también es un tema importante porque creo que pues hay que trabajar sobre lo que tenemos, pero de la manera más racional posible. Y a veces esa es la parte más difícil, porque yo, si tengo un hijo en estas circunstancias, pues voy a hacer todo lo que pueda por él. Y a veces camino por caminos que son contradictorios, ¿no? exactamente. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, ya casi para terminar. ¿Cómo podemos ayudar a los adolescentes que tienen TDAH? Pues la mejor forma de ayudarlos es con un tratamiento que les sirva para mejorar los síntomas centrales que son la distractibilidad, la hiperactividad y la impulsividad. Si logramos ayudarlos a que se controlen estos síntomas, les estamos ayudando a que funcionen mejor con su escuela, que funcionen mejor en su casa, y esa es la mejor forma de ayuda que podemos tener. Si además podemos darles un apoyo, digamos, en psicoterapia para que aprendan a establecer relaciones afectivas más cercanas, que no exploten de la manera en que explotan, que aprendan a observar las cosas, todo eso es parte del trabajo psicoterapéutico, pues eso también ayuda muchísimo. Entonces yo creo que un trabajo en conjunto es la mejor forma en que podemos ayudar a los muchachos. Y en este sentido, ¿cómo podrían integrarse las escuelas, no? Porque me imagino que también podría ser un trabajo conjunto con los profesores que pues están bastante tiempo en contacto con estos estudiantes. Sí, yo creo que las escuelas son fundamentales para estos chicos porque la gran mayoría de las escuelas, otra vez no podemos generalizar, pero una gran mayoría de las escuelas considera que esto del trastorno de atención
no es un tema central y que esto es un problema de voluntad. Tener un diagnóstico de trastorno por déficit de atención hace que el sujeto sea incapaz de aguantar, de no explotar, de orientarse para su trabajo organizado, de ser concentrado para sus cosas. Le gana el trastorno. Y entonces no es que sea mal estudiante o que sea flojo o que lo haga a propósito para molestar, es porque está teniendo dificultades en estas áreas, que son las áreas que llamamos áreas de funcionamiento ejecutivo superior, que es lo que organiza la mente. Entonces, necesita un apoyo, necesita tratamiento para que pueda funcionar mejor. Entonces, la escuela es fundamental que entienda que esto que está pasando con el muchacho no es un acto de mala voluntad, sino dificultades para acomodarse, que requiere el tratamiento y que requiere el apoyo de la escuela para irle explicando cómo puede acomodarse las cosas. Hay muchos programas de apoyo para estos chicos donde se hacen adecuaciones curriculares. No es que sean tontos, por fortuna la gran mayoría de los chicos con trastorno de atención no son tontos, pues se puede ser, pero no es el caso, y entonces se pueden acomodar las cosas de manera que el sujeto pueda comprenderlas diferente. Es decir, cuando hablamos de adecuaciones curriculares, estamos diciendo cómo le hago para que entienda mejor, no cómo le hago para que aunque no aprenda lo pase yo, eso no está bien. Gracias, doctor. Y ahora sí, ya por último, de Ross. Mi hijo de 15 años y es de altas capacidades, pero en sus escuelas nunca ha tenido apoyo de ningún tipo y está a punto de la deserción. Dice que no le importa la escuela y en realidad ya nada. Me preocupa mucho su apatía, está muy desmotivado. ¿Qué me aconseja hacer? ¿Será depresión o solo apatía del sistema educativo? Lo que No, yo creo sí, ay, perdón, lo que sí es que que no suelta el celular, le gusta jugar y ver animes e investiga sobre lo que le interesa. Perdón. okay. La conducta de usar el celular es una conducta típicamente adolescente. Por supuesto, también tiene que ver con lo que le permitimos cuando era niño y lo que le dejamos hacer. Es difícil ya quitarle un celular a un adolescente si desde que tenía 5 años se lo dimos, ¿no? Entonces, eso es en parte un problema que tiene que ver con la interacción. Lo que yo estoy escuchando, pues sí, seguramente se manifiesta en la escuela, pero a lo mejor atrás de eso hay efectivamente un cuadro depresivo. Uno de los temas importantes en los cuadros depresivos es el desinterés por el entorno. Creo que vale la pena que fuera valorado por un profesional para poder saber si es un tema que tiene que ver solo con la escuela o con la vida en general de este chico, para que podamos encontrar qué cosas pueden motivarlo para un funcionamiento mejor, porque seguramente hay otras áreas de su vida donde también está funcionando mal. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. El uso del celular es una forma como de defenderse de los trancazos de la vida, ¿no? Por esa razón es importante que no nos quedemos con el síntoma, ¿no? Usa el celular, se lo quito, lo castigo y ya se acaba el problema, no va a pasar. Es necesario entender por qué está pasando esto. Entonces, pues ver como esta parte del contexto, ¿no? O de Así es. que no es solamente que tiene apatía, sino que hay detrás. ¿Por qué hay esa apatía? Claro. Bueno, doctor, muchas gracias por las preguntas que nos ayudó a responder y por esta colaboración que nos ayudó a que se hiciera posible con el Instituto Nacional de Pediatría. La verdad es que nos tiene muy emocionados trabajar con ustedes. Esperamos que en un futuro podamos seguir colaborando y tiene las puertas abiertas aquí para seguir hablando de diversos temas sobre salud mental y psiquiatría. Nos da mucho gusto, de ver, estamos muy contentos de poder participar. Cuando nos planteó uno de los residentes, el doctor Otero, que había esta posibilidad, a todos nos dio mucho gusto y que me dieran a mí la posibilidad de arrancar esto para el equipo, pues nos es muy importante, nos interesa mucho que ustedes sepan lo que hacemos con tantos psiquiatras y niños. Primero a ustedes como estudiantes de medicina, porque ahí se abre un campo que no es solamente las áreas ya conocidas de la medicina, sino estas otras, y para el gran público la posibilidad de saber que existe conocimiento como para poder buscar cómo ayudar a nuestros niños y adolescentes en su desarrollo psíquico, y eso siempre es importante. Muchísimas gracias a ustedes más que al revés. Gracias, doctor. Si ahorita, después de cortar la transmisión, nos regala unos 2 minutitos, nada más para agradecerle. Muy bien. Y mientras tanto, a nuestro público, gracias por estar durante la sesión de hoy. Les recordamos que el ciclo va a continuar. El siguiente miércoles, también a las 6 de la tarde, vamos a presentar otro tema relacionado con adolescencia.
preparen sus preguntas. Yo creo que estas ponencias ayudan a mucha gente, a profesionales, a padres de familia, hermanos, entonces hay que sacarles provecho y pues muchas gracias por estar con nosotros. Pues, hasta luego. Hasta luego.